Apreciado ministro, muy buenas tardes para usted y para quienes le acompañan en esta reunión del 48º Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Estamos ya sobre el cierre de nuestros eventos y tenerlo a usted para nosotros es un privilegio, mucho más porque sabemos que usted ha sido una persona cercana a este sector de La Palma, siempre dispuesto a prestar su mejor concurso, no solamente hoy desde el Ministerio de Defensa, sino también desde otras posiciones donde usted ha estado anteriormente, más recientemente la propia Cancillería de la República, y donde pues pudimos constatar ese compromiso, esa visión que usted tiene por el sector agropecuario, por el sector agroindustrial del país. Muchas gracias también por la atención que hemos recibido en el Ministerio de Defensa, en las reiteradas oportunidades que nos ha recibido en su despacho para atender asuntos propios de esta cartera. Y en esta ocasión, que tenemos nuestro primer congreso virtual y que podemos decir que se ha venido desarrollando con gran éxito, nos complace mucho tenerlo a usted en un diálogo más abierto con la comunidad palmera. Entonces, sin más, le doy paso a María del Pilar Pedreira, presidenta de la Junta Directiva de Fede Palma, quien también quiere saludarlo y darle unas breves palabras. Buenas tardes, señor ministro. Bienvenido a nuestro evento gremial. Desde el día de ayer hemos estado en diferentes sesiones conversando acerca del sector, su contribución y sus necesidades. Durante el inicio del aislamiento preventivo obligatorio debido a la pandemia, en la que contamos con su apoyo en el desarrollo de varias reuniones de entendimiento y de seguimiento, en donde usted pudo conocer de cerca las particularidades de nuestro sector. La presencia de cultivos de palma en 162 municipios del país, en 21 departamentos, incluyendo las zonas más inestables y azotadas por problemas de inseguridad y narcotráfico. La duración de los proyectos, cuyo ciclo mínimo es de 25 años, nos lleva a una forma distinta de aproximar el territorio, frente a otro tipo de desarrollos agrícolas, incluso a la duración de los gobiernos. La capacidad de generar desarrollo a la comunidad, donde por cada 10 hectáreas de palma sembrada, se generan 3.3 empleos en un sector destacado por la formalidad cercana al 82%. Sin mencionar el desarrollo de empresas medianas y pequeñas de servicios agrícolas y logísticos, el aumento del acceso a la educación y servicios de salud, entre otras muchas contribuciones. La permanencia en el territorio, a su vez, se convierte en una vulnerabilidad, ya que debemos sortear todos los momentos difíciles que pueda atravesar una región donde el palmero será siempre el último en salir. Sin duda, el sector palmicultor es un aliado clave para mantener la presencia y soberanía sobre el territorio de nuestro país. Y al poder ofrecer proyectos de vida en la legalidad, una alternativa de primer nivel para desarrollar proyectos para la sustitución de cultivos ilícitos. Nuevamente, señor ministro, bienvenido a este espacio de conversación sobre el gran reto al que se enfrenta el país en este momento. Bienvenido, señor ministro. Muchas gracias. Apreciada María del Pilar, muy querido Jens, me alegra mucho saludarlos. Saludo también al general Germán Alejandro Bustamante Jiménez, director de Carabineros, a Miguel Eduardo Sarmiento, presidente de la Junta Directiva de Cenipalma, Alexander Kuman, director general de Cenipalma, a Juan José Chávez, director de Seguridad Pública, y por supuesto a todos los asistentes al Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite. Primero que todo, gracias por la invitación, que es para mí una ocasión privilegiada para compartir con ustedes algunas reflexiones y, si así lo estiman,
abrir un espacio para un diálogo más abierto, contestando las preguntas que tengan a bien formularme una vez concluya estas reflexiones que quiero hacerles. Me da de verdad mucha alegría concurrir a estos encuentros con el sector productivo, con los empresarios que generan empleo, que pagan impuestos y que luchan cada día por sobreponerse a tantas dificultades. Ustedes son un sector estratégico para este país, sobre todo en momentos en que el mundo entero, pero claro que también nosotros en Colombia, buscamos salidas a las crisis que nos ha dejado esta pandemia del COVID-19. Y digo esto porque precisamente hace poco una encuesta muy confiable revelaba que el sector del agro es el primero en la lista de los actores llamados a jalonar la reactivación económica del país. Y claro que la seguridad entra a constituirse en un factor determinante para el avance del sector y por consiguiente del país en medio de esta incertidumbre. Vengo a decirles a ustedes hoy que cuentan con nosotros, que cuentan con el gobierno del presidente Duque, conmigo en el Ministerio de Defensa Nacional y con nuestra fuerza pública para lograr esos niveles de seguridad y confianza que les permitan a los palmicultores trabajar con tranquilidad y salir adelante. He tomado nota rigurosa de las preocupaciones expresadas por ustedes siempre en materia de seguridad. Sé de las dificultades que han tenido en zonas como Tumaco, el sur de Bolívar, Catatumbo, Casanare y el sur del Cesar. Voy a referirme ahora a algunos de estos casos, pero les ofrezco una comunicación permanente y directa con el Ministerio para atender cada una de las inquietudes que se vayan presentando, como lo hemos hecho en el pasado, Jens y María del Pilar. En el Catatumbo, ayer estuvimos en el Catatumbo con el presidente Duque y con toda la cúpula militar. En el Catatumbo tenemos una región con un inmenso potencial, una zona estratégica para el país que se ha visto amenazada por la tragedia del narcotráfico. Es así de sencillo. Donde hay cultivos ilícitos hay grupos ilegales que los controlan y defienden a sangre y fuego. Donde hay cultivos ilícitos, donde hay narcotráfico, hay criminales que no soportan que los campesinos y líderes sociales quieran otras alternativas. Hay criminales que asesinan, que extorsionan, que acaban con nuestra biodiversidad. Esta inestabilidad crea inseguridad para todos los habitantes. El Catatumbo sufrió desde 2013 el desmonte de la política contra las drogas que en años anteriores mostraba resultados favorables. Y por eso hoy es la zona del país con más cultivos ilícitos. 41.749 hectáreas en 2019, de acuerdo con el reporte CIMSI de Naciones Unidas. La fuerza pública trabaja día a día, sin descanso, en contrarrestar este flagelo, en atacar toda la cadena criminal que financia a los grupos narcotraficantes que tanto daño llevan a esta región. Y la fuerza pública, es cierto, ha sacrificado a sus héroes en este esfuerzo por acabar con los cultivos ilícitos, con el narcotráfico, para poder proteger a la población civil. Recientemente fueron asesinados 4 uniformados, 3 soldados y un suboficial, por esos criminales que con sevicia creen que van a obligarnos a impedir que se erradiquen los cultivos ilícitos. A los soldados profesionales Vicente Antonio Medrano, William Felipe Melchor, Oscar Eduardo Mendoza y el cabo segundo Elmer Mauricio Ortiz, hoy les vuelvo a rendir un homenaje, a exaltar su honor y entrega por el país. Es gracias a la labor de nuestros soldados y policías que este gobierno retomó la operación de erradicación de cultivos ilícitos en el Catatumbo, que no se implementaba en esa región desde 2013. Este año ya son casi 5.000 las hectáreas erradicadas en la región. Pero no es el único frente en el que estamos trabajando. Lo hacemos contra todas las rentas criminales y las organizaciones que se lucran de ellas, que también afectan la seguridad ciudadana. La implementación de las políticas de defensa y seguridad y de convivencia y seguridad ciudadana han dado a la fuerza pública las líneas y herramientas para responder a las amenazas y desafíos de seguridad en las diferentes regiones del país. En el caso del Catatumbo, los resultados son positivos. Entre el 1 de enero y el 27 de agosto de este año, se presenta una reducción del homicidio del 14% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los hurtos han registrado importantes reducciones, entre los cuales se destacan el hurto a personas en 30%, el hurto a comercio disminuyó un 44%
y el hurto a residencias cayó un 42%. Asimismo, los hurtos a motocicletas y automotores se redujeron en un 13 y 9% respectivamente. La extorsión, que afecta mucho a los comerciantes y empresarios, disminuyó 32%, pasando de 71 casos en 2019 a 48 en 2020. Y se logró la neutralización de 63 integrantes de grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. Cada región de nuestro país tiene contextos de criminalidad diferentes, pero con un hilo conductor, el narcotráfico. Zonas como Tumaco y el sur de Bolívar también sufren las consecuencias de esta renta criminal, pero también son lugares donde nuestra fuerza pública está trabajando intensamente para proteger a la población civil, a los comerciantes, a los industriales, a todo aquel que construye el país en la legalidad. En Tumaco sabemos que el desafío es grande, pero también debo resaltar los resultados positivos del esfuerzo de nuestros soldados y policías. Este año el homicidio disminuyó en 12%, al pasar de 139 casos a 122. Los hurtos han registrado reducciones significativas. El hurto a comercio disminuyó un 10%, el hurto a personas disminuyó un 2%, y el hurto a motocicletas se redujo en un 59%. La extorsión también disminuyó 12% gracias al trabajo abnegado de nuestros gaunas. Y el trabajo conjunto y coordinado con la Fiscalía ha permitido durante este año la neutralización de 119 integrantes de grupos armados organizados y grupos delincuenciales organizados. Son cifras reales que muestran una tendencia a la baja en acciones criminales que afectan mucho a la ciudadanía y, por supuesto, a ustedes, los empresarios. Ahí está la acción de nuestra fuerza pública. Obviamente entiendo que tenemos que seguir intensificando el trabajo para ofrecer mayor protección, mayor seguridad a todos los ciudadanos y a todos los empresarios. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a ustedes, el país entero, para que nos pongamos todos en pie contra el narcotráfico. Las zonas en las que ustedes denuncian algunos atropellos son precisamente las áreas de influencia de los criminales que viven de las drogas ilícitas. Señores empresarios, la mayor amenaza que nuestra patria enfrenta hoy es la de estructuras criminales del narcotráfico. Durante casi 8 años, los narcotraficantes hicieron de las suyas con la excusa de la paz y nos llenaron el país de coca. Colombia pasó de 48.000 hectáreas de coca en 2013 a 171.000 hectáreas en 2017. Y resulta que decir esto se volvió pecado para algunos, no aguantan la verdad, vienen asesinando, masacrando desde hace años. Y para algunos sectores el culpable es el gobierno del presidente Duque por combatir el crimen. Gracias a que el presidente Duque asumió su lucha contra las drogas como un asunto fundamental de su gobierno, las cosas empezaron a cambiar. Por primera vez en 6 años, según confirmó Naciones Unidas, se redujeron los cultivos de coca 9% el año pasado, para ser más exactos. Pero lo más grave es que esos criminales, como el ELN y la llamada Segunda Marquetalia de Márquez y Santrich, se apoyan en simpatizantes políticos dentro y fuera de nuestras fronteras. ¿Dónde están los cabecillas del ELN? En Cuba y Venezuela. ¿Quién les ha dado protección a Márquez y Santrich? El dictador Maduro. Y son ellos los que protegen el narcotráfico que lleva la violencia a los territorios. Se apoyan en simpatías que quieren atarle las manos al Estado para no fumigar miles de hectáreas de cultivos ilegales, para no hacer erradicación manual, para no permitir la cooperación internacional, para desprestigiar a nuestra fuerza pública que lucha por contenerlos. El país va a tener que definir pronto si sigue por la vía permisiva de las drogas que nos destruyen como sociedad o enfrenta a esos criminales. A los negociantes que se quedan con los millones de dólares con los que financian sus acciones de destrucción y muerte en Colombia. Derrotar estas estructuras criminales no es una tarea solo de soldados y policías. Necesitamos ver a todos los colombianos condenando a estos criminales y a sus simpatizantes. Necesitamos ver a un país que se pone de pie para decirle no al narcotráfico y no cederles espacio a esos criminales. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ministro, por sus palabras. A continuación, abrimos la recepción de preguntas.
El señor Boris Hernández las va a canalizar para que empecemos a desarrollar esta conversación que muy amablemente nos ha abierto usted este espacio. Adelante, Boris. Ministro, nuevamente a usted muchas gracias por su generoso apoyo a la Federación en todo momento. Quisiera recordar también que el 8 de abril nos visitó el señor ministro a la Junta Directiva. A continuación de esa fecha, ministro cumplió su palabra de hacer una reunión, Consejo de Seguridad en Tumaco, que se llevó a cabo. A continuación de ese Consejo de Seguridad, usted organizó 3 consejos más en cada una de las zonas palmeras donde presentamos problemas. Permanentemente hemos tenido reuniones de seguimiento de manera, ministro, que debemos decir que usted ha sido una persona que no solamente ha expresado su apoyo al sector palmero, sino que sus actos han sido una prueba contundente de su voluntad y de la de las personas con quien usted siempre ha interactuado, con los señores generales de las distintas fuerzas, con todos los que están presentes como comandantes en las zonas palmeras. De manera, señor ministro, que me sumo a las palabras de bienvenida a este foro, siendo usted una persona que ha mostrado realmente convicción y apoyo decisivo al desempeño de esta agroindustria en todas las zonas del país. Quisiera también, señor ministro, y si el auditorio me lo permite, dar un saludo muy especial al general Gustavo Franco Gómez, que es el director de la Polfa, igualmente al director de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, el general Germán Alejandro Bustamante Jiménez. A ellos muchísimas gracias, siempre usted ha estado presente en nuestras reuniones con muchos oficiales y personas de apoyo. A todas ellas, señor ministro, agradecerle su presencia y si usted quiere hacer mención expresa de algunas de las personas que lo acompañan en esta reunión, por favor, señor ministro, menciónelos a ellos porque nos parece que también son nuestros invitados especiales. Hemos tenido en cuenta, ministro, preguntas de los miembros de la comunidad palmera que en principio señalan una enorme gratitud y un reconocimiento a la fuerza pública por lo que ha representado su acción en zonas de orden público de gravedad, como usted ya señala en su discurso, que ha sido objeto también de especial atención por parte de ese ministerio. Y quisiera entonces, sin más preámbulos, hacerle las preguntas que nos han enviado por el chat y otras que fuimos recogiendo antes de esta invitación para poder ser lo más representativos posible en las inquietudes que se están reflejando en nuestras zonas palmeras. Entonces, señor ministro, voy a la primera pregunta. Con respecto a la política del gobierno denominada Paz con Legalidad, se solicita al señor ministro ilustración sobre los planes de fortalecimiento o crecimiento de los organismos de administración de justicia, el apoyo a la misma, como son policía judicial y jueces en especial en zonas como Tumaco, Catatumbo y el departamento de Magdalena. Boris, la política incluye naturalmente ese propósito de fortalecimiento institucional en el país y particularmente en esas zonas donde se están presentando las mayores manifestaciones de violencia como consecuencia de la presencia del narcotráfico en esas zonas. Hay que hacer una afirmación inicial. El problema más grave que tenemos, la fuente de todos nuestros males, la fuente de los dolores de cabeza que padecemos, la fuente de las masacres es el narcotráfico. En eso no hay que equivocarse. Si se miran las estadísticas en distintas zonas de Colombia, se llega fácilmente a la conclusión de que las zonas de más alta concentración de cultivos ilícitos, el índice de homicidios es el doble de otras zonas del país. En esas zonas donde hay concentración de narcotráfico, y ustedes tienen que padecerlo permanentemente, se presentan enfrentamientos entre criminales que buscan quedarse con la fuente ilícita de recursos, con los precursores, con las rutas, con la coca. En esas zonas se envenenan las fuentes de agua, hay deforestación, hay destrucción del medio ambiente.
De manera que esto lo menciono como un telón de fondo, lo que voy a señalar, porque naturalmente esto nos obliga a tener como está dentro de las prioridades la lucha contra el narcotráfico. Y aquí tengo que señalarle lo siguiente. La política, como ustedes saben, es integral y eso incluye, por supuesto, el fortalecimiento del aparato policial y de justicia. Pero voy a referirme en este momento solo a algunos aspectos de la lucha contra los distintos eslabones de esa cadena criminal, la erradicación. Nosotros tenemos que avanzar rápidamente en la erradicación. No tenemos alternativa distinta a esa en este momento, sin que eso implique que no hay que trabajar en otras áreas. Pero se crecieron tanto los cultivos ilícitos que eso nos coloca como prioridad avanzar rápidamente en su erradicación. Simplemente recordemos lo que pasó y excúsenme que haga esta referencia, pero es la única manera de entender mejor el contexto. Nosotros habíamos llegado a 150.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Mediante la aplicación de ciertas políticas bajamos a 48.000 hectáreas. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que íbamos bien. Lo que quiere decir es que esas políticas estaban produciendo resultados positivos. Se cambió la política y a partir del 13 hasta el 17 se produjo un incremento exponencial de las áreas de cultivos ilícitos y de 48 pasamos a 177.000 hectáreas. Eso es lo que encontró el presidente Duque. ¿Qué tuvo que hacer el presidente Duque? Primero, un esfuerzo monumental para frenar el crecimiento exponencial y segundo, continuar haciendo el esfuerzo para empezar a bajar las áreas de cultivos ilícitos. Eso fue lo que logramos en el 2019 con un esfuerzo gigantesco. Bajamos el 9%, después de haber erradicado 101.000 hectáreas de cultivos ilícitos. Y este año vamos a erradicar 130.000 hectáreas. A esta fecha ya hemos erradicado más de 70.000 hectáreas. Y aquí viene una discusión central en la que queremos pedir su apoyo. La política del gobierno es la de acudir a todas las herramientas posibles para erradicar. Erradicación forzosa, erradicación voluntaria, sustitución de cultivos, desarrollo alternativo y aspersión a ellos. ¿Qué ha pasado con la aspersión? Lo que ha pasado con la aspersión es que la Corte Constitucional fijó unos requisitos y el gobierno ha venido cumpliéndolos antes de reiniciar el programa. Que se ha demorado un poco, sí, claro, porque el proceso es complejo, porque no hay términos definidos, porque hay pasos frente a los cuales los ciudadanos pueden hacer uso de recursos, como ha sucedido. Pero ¿por qué nuestra insistencia en la aspersión? En primer lugar, porque ya se probó y fue exitosa. En buena parte por eso bajamos de 155.000 a 48.000 hectáreas. En segundo lugar, porque es más eficiente, es más productiva. Mediante la aspersión aérea se pueden erradicar entre 400 y 600 hectáreas diarias. Mi celular. Mediante la aspersión manual se pueden erradicar entre 160 y 170. Mediante los grupos móviles de erradicación se pueden erradicar 70. Y mediante los pelotones del ejército se pueden erradicar más o menos 70. Imagínense ustedes la diferencia. En segundo lugar, es más segura. Expone menos a los miembros de la fuerza pública. Permite que se reasigne su presencia en otras zonas. Expone menos a los erradicadores civiles. Fuera de eso es más económica. Fuera de eso es más focalizada. Fuera de eso es más eficiente. ¿Y por qué en las circunstancias actuales? Resulta necesario continuar avanzando en esa dirección, porque se nos subió mucho el número de hectáreas de cultivos ilícitos. Entonces, vamos a seguir buscando la aspersión, vamos a seguir erradicando, y déjenme decirles que en una zona tan difícil como el Catatumbo, donde se había dejado de erradicar, hoy en día se está erradicando de nuevo. Y tengo que señalarles que es, desde el punto de vista del comportamiento de distintas divisiones del ejército, la división en la cual se producen los mejores resultados en materia de erradicación. Todo esto, por supuesto, tiene que ir acompañado del fortalecimiento institucional, más policía, que es lo que estamos buscando, por supuesto, más policía judicial, trabajo más coordinado con la Fiscalía General de la Nación y, naturalmente, diseño de programas que nos lleven a poner en marcha verdaderos proyectos de desarrollo económico y social.
Concluyo con lo siguiente, después de haber señalado esto de los proyectos de desarrollo económico y social. Yo tengo la certidumbre de que la única forma que tenemos de construir el elemento de sostenibilidad, que es el que nos hace falta, para garantizar la duración en el tiempo de los esfuerzos de erradicación, es mediante inversiones con visión de mercado. Eficientes, productivos, rentables y que sean atractivos para la inversión. Por eso, la disyuntiva de si sustituir para erradicar o erradicar para sustituir, a mi juicio no existe. Hay que erradicar rápido para crear condiciones que favorezcan la inversión, que permitan la sustitución y que eso tenga sostenibilidad. Ministro, perdón, yo aquí voy a hacer un comentario a lo que usted señala muy bien y hago este comentario porque sé que usted, que es un hombre de Estado, entiende en buena medida la discusión y la conversación que se ha venido dando en el marco de nuestro Congreso Palmero. La palmicultura colombiana, al igual que cualquier otra actividad productiva, florece si puede vender su producto y ser rentable. Ese ha sido el foco de nuestra preocupación mucho tiempo. En la primera década de este siglo se impulsó en Colombia una política de biocombustibles, en nuestro caso de biodiesel de palma, que apuntaba a avanzar al 20%. Hubo mucho entusiasmo de los inversionistas, pero hoy, después de 17 años, estamos apenas al 10% en el mercado. O sea, hay producciones de aceite de palma que debieron estarse absorbiendo por un mercado de biodiesel y que hoy nos vemos obligados a exportar a menores precios y con impacto económico para quienes confiaron en esa política, porque no logramos llegar todavía al 20%. Pero no hablemos de recriminaciones como nos lo decía ayer el señor presidente de la República. Mirando hacia adelante, nosotros somos un sector que hoy tenemos que estar mirando 30 años adelante. Un ciclo de palma es un ciclo de 30 años. Entonces, si queremos tener éxito, hay que tener una mirada profunda a largo plazo. Si lo que hemos estado tratando de conversar aquí en el Congreso es, si crecemos y llegamos a la meta del 20%, ahí habría mercado suficiente para que en un balance, vendiendo localmente y exportando, pudiéramos sembrar alrededor o un poco más de 250,000 hectáreas. Y si fuéramos más ambiciosos, yo también le pondría este término, si fuéramos más audaces como país y apostáramos a una meta de 30% en el biodiesel, que es lo que hoy tiene en marcha Indonesia y que está impulsando Malasia, estaríamos hablando de otras 250,000 hectáreas. En otras palabras, para que usted se lleve un mensaje muy concreto, si Colombia estableciera a mediano plazo un propósito de llegar y avanzando en las mezclas de biodiesel para llegar a 30%, con un programa claro de mercado para nuestra producción, Colombia podría doblar el tamaño de su sector palmero de una manera sostenible a largo plazo, donde hubiera un buen mercado local y sin ninguna duda unas ventas crecientes de exportación. Esto se lo menciono porque los programas de biocombustibles en todo el mundo son programas creados por los gobiernos, por la política pública. Entonces, lo que tiene Colombia hoy es fruto de una política pública que en el camino no la hemos adecuado suficiente y por eso vamos a la mitad. Pero si nos ponemos como un propósito hacer eso, tendríamos la posibilidad realmente de
invitar a que haya mucho más inversión productiva en el campo. Usted conoce dónde están los cultivos de palma en Colombia y por lo tanto este sería un crecimiento rural, un crecimiento en zonas muy delicadas de la geografía y ahí sí habría forma de tener verdaderas alternativas de sustitución de ingresos para quienes están en la ilegalidad. Entonces, le menciono el tema porque creo que esta lucha contra el narcotráfico tiene, como usted bien lo señala, tiene que ir acompañada de otras políticas que ayuden a que eso se consolide en las regiones. El sector de la palma puede ser uno de esos sectores y lo digo con mucho temor. No hay muchas más alternativas ni opciones en la agricultura colombiana que la que tenemos nosotros. Entonces, allí estamos como sector productivo prestos a trabajar con el gobierno, que si hay claridad de los mercados, seguramente los inversionistas se van a interesar también en avanzar en ese camino. Entonces, ténganos en cuenta como una de esas palancas para poder resolver también esa situación de pobreza, de ilegalidad, de informalidad en las zonas en las zonas rurales donde la palma puede hacer la diferencia y tenemos unas posibilidades ciertas, reales. No es un sueño irrealizable, es un sueño que realmente podemos avanzar muy rápidamente en eso y que por esa vía le podemos ayudar al gobierno, a su política, pero ante todo al país y a las comunidades rurales. Jens, muchas gracias por el comentario y déjenme, yo me despojo un momento de mi condición de ministro de Defensa para hacer un comentario más integral. Para mí es claro que la palma es sinónimo de sustitución de cultivos ilícitos, es sinónimo de generación de empleo y es sinónimo de paz. Eso es lo que la palma significa en esas zonas que hoy están inundadas de cultivos ilícitos y que convocan el mayor esfuerzo del país, no solamente para erradicar, sino para tratar de darle sostenibilidad al esfuerzo. En segundo lugar, el sector al cual ustedes pertenecen ha demostrado que se puede aún en las circunstancias más difíciles. Y en tercer lugar, son un sector intensivo en capital que genera mano de obra y que atiende mercados muy amplios, tanto nacional como internacionalmente. Es decir, dentro de la idea de construir sostenibilidad, ¿qué es lo que se requiere para mantener el esfuerzo que se hace permanentemente de erradicación, interdicción y todas esas tareas que ustedes conocen? Este sector tiene las características necesarias para convertirse verdaderamente en aquello de lo que es sinónimo: sustitución de cultivos, generación de empleo y paz. ¿Eso qué requiere? A mi juicio. Eso, a mi juicio, requiere, y estoy pensando hacia adelante, por supuesto, eso requiere, en primer lugar, una decisión política que tiene que verse integralmente, tanto en el orden interno como en el orden externo. Y hablo del orden externo porque internacionalmente el sector que ustedes representan es mercado, claro, pero también inmensas dificultades hoy por la manera como pretenden caracterizar el sector colombiano con otros sectores que están descalificados desde el punto de vista de prácticas medioambientales en mercados de la mayor importancia. Dicho lo anterior, yo personalmente tengo la certeza de que tenemos que seguir avanzando con todas las herramientas posibles en erradicación. Tenemos que seguir mejorando nuestras capacidades de interdicción y confiscación y tenemos que seguir avanzando en el combate a todos los elementos de la cadena criminal. Pero si no construimos, como es el propósito que tiene el gobierno, esas bases de sostenibilidad que solamente se consiguen con empresas como las de ustedes y con empresarios como ustedes, el panorama hacia adelante va a ser mucho más complejo. ¿Qué quiero decir con lo anterior, Jens? Que por supuesto, en los escenarios que vienen, este es un planteamiento que hay que apoyar y que hay que impulsar por las razones que les he mencionado.
Ministro, tenemos una comunicación que es reiterativa de nuestros miembros palmeros. Quieren, por su conducto, expresar a las familias de los soldados y el suboficial mencionados por usted con sus nombres completos como héroes de la patria, una fraternal saludo a sus familias, un sentido de duelo. Agradecemos, señor ministro, que lo extienda a las familias, a sus hombres, sus colaboradores. Esta es una petición mayoritaria que nos ha llegado por distintos conductos, y no solamente expresarle el dolor por la muerte de estas personas, sino por todos aquellos soldados, policías, colaboradores de la fuerza pública que en estas difíciles circunstancias están arriesgando nuestra vida, o la vida de ellos, perdón, por nosotros, no solamente arriesgando su vida, sino en su integridad, y muchos de ellos no solamente por efecto de las fuerzas al margen de la ley, sino también asumiendo la enfermedad del COVID con unas condiciones también de exposición pública que otros sectores no hemos tenido. Luego, reconocimiento a la fuerza pública por su presencia en el territorio nacional, en una situación en la que ciertamente la salud de sus hombres y todos los acompañantes de la fuerza pública están expuestos más que cualquier ciudadano. Diríamos que con los médicos y con la policía y las fuerzas militares tenemos nosotros las reservas más fuertes del país para afrontar las crisis que se presentan como esta. Voy, señor ministro, a hacerle una pregunta que viene del sur del Cesar. Habla de casos que se presentaron de secuestros en zonas cercanas a cultivos de palma, en los poblados de Aguachica, San Martín y Pailitas, y se solicita información o conocimiento de las acciones encaminadas a que nuevas acciones de este tipo se presenten, toda vez que en esta región del país, durante un tiempo prolongado y gracias a la acción de la fuerza pública, este tipo de expresiones delictivas se había disminuido e incluso llegado a un nivel pues muy bajo. Y complementando esa pregunta y darle la oportunidad, señor ministro, un balance de lo que es la acción de la fuerza pública en lo que corresponde a las estadísticas del secuestro, no solamente a nivel de las zonas palmeras, sino cómo ha evolucionado este delito a nivel nacional a partir de la entrada del gobierno del presidente Duque. Gracias. A ver, en relación con las estadísticas, déjenme decirles que el año pasado el secuestro registró la tasa más baja que se haya registrado desde cuando se llevan estadísticas sobre este crimen. Por primera vez en la historia del país. En el año 2019 hubo menos de 100 secuestros. En ese año, si la memoria no me falla, 92. Y este año se han presentado menos secuestros de los que se presentaron el año pasado. O sea que la tasa de disminución del secuestro es real, es evidente y es una tendencia que, por supuesto, el esfuerzo que hacemos tiene el propósito de que se consolide. En relación con los casos concretos de Aguachica, San Martín y Pailitas, yo quiero pedirle a Álvaro Chávez, director de Seguridad Pública e Infraestructura del Ministerio, que por favor comparta con Jens, con Boris y con María todos los detalles relacionados con estos secuestros en esos municipios del país. Señor ministro, muy buenas tardes, doctor Mesa, Boris y a todos los presentes. Es muy placentero para mí poder estar participando en este espacio. Señor ministro, nosotros desde el Ministerio de Defensa Nacional, desde la Dirección de Seguridad Pública, tenemos una permanente articulación con el Gaula de la Policía Nacional e igualmente con los Gaulas militares. En esa medida, lo que hemos venido trabajando y lo que ha venido desarrollando el Gaula es todo un esfuerzo de acompañamiento mediante un plan padrino a los diferentes sectores, a las diferentes empresas, particularmente en este caso a las empresas Palmera, en donde se han definido en primer lugar una serie de acciones en materia de prevención y una serie de recomendaciones en materia de autoprotección
para las personas, para evitar precisamente que puedan ser víctimas de acciones de extorsión o de intentos de secuestro. Nosotros tenemos una permanente interlocución, como lo mencionaba, con todas las empresas en el momento en el que conocemos cualquier situación de denuncia, cualquier preocupación que se presenta en materia de extorsión o secuestro, inmediatamente coordinamos espacios de articulación con las unidades operacionales de Gaula, pero adicionalmente con las unidades territoriales, tanto de fuerzas militares y de policía, para que de manera conjunta y articulada podamos generar acciones de acompañamiento en ese sentido. Hemos venido atendiendo situaciones y eventuales situaciones de amenaza, de extorsión o secuestro en esa región del país, y en esa medida la articulación nos ha permitido precisamente mitigarlas, y creo que hemos sido exitosos en ese sentido. Adelante, señor ministro. Muchas gracias, Álvaro. Sigue, Jens. Gracias por la respuesta. Me valgo la oportunidad también, Álvaro. Un abrazo desde acá. Igualmente, gran reconocimiento de nuestros afiliados. Ministro, Álvaro ha sido, al igual que todo su equipo, un abanderado de las causas palmeras, ha estado siempre disponible, ha recorrido nuestras zonas con mucho detenimiento, ha estado acompañando ministros anteriores. Quisiera valerme de la oportunidad y pido excusas si me extiendo en eso, pero Álvaro, muchas gracias. Siempre hemos tenido respuesta tuya con el ministro, con todos ustedes. Quiero que quede ese reiterado agradecimiento como testimonio de este Congreso a todo lo que ustedes han hecho en beneficio del sector y, por supuesto, ministro, como usted lo señala, una forma de participación del empresariado en provecho de las zonas rurales del país. Principio que no solamente ha defendido ustedes del ministerio, sino lo que ha hecho desde su carrera pública, desde la academia. Ha sido usted un convencido, ministro, del papel del empresariado, del papel de las comunidades organizadas en torno al bienestar, el emprendimiento, y en ese sentido un sello muy propio de su ministerio, ministro, y es la cercanía que tiene usted a los gremios, a los sectores productivos, a las regiones del país, y un gran conocimiento, por supuesto, de las realidades de cada uno de ellos. Tenemos una pregunta, ministro, que considera el sector palmero muy pertinente, y es fundamentalmente el interés del gremio de apoyar acciones en el marco de la estrategia Artemisa, que, como usted sabe, tiene que ver con la protección de los recursos naturales del país, sobre todo con temas que afectan no solamente la deforestación producida por organizaciones criminales, sino también por acciones de mal utilización de los recursos, y obviamente está muy asociado a la minería ilegal, pero sobre todo, ministro, un tema que es muy sensible para el sector palmero, porque el radar de sus compradores a nivel internacional está regido por unas consideraciones ambientales rigurosas y por unas barreras incluso a la producción de países que no muestren buenas prácticas ambientales. Afortunadamente, el sector palmero colombiano se ha caracterizado por ser un sector cuya geografía productiva o, digamos, áreas de siembra actuales tienen un mínimo componente de deforestación, y esa deforestación ha respondido a acciones totalmente ajenas a empresarios del sector y han sido denunciadas. Pero quisiéramos, ministro, manifestarle el respaldo del sector palmero a las iniciativas que ese ministerio lidere en materia de protección ambiental. Y la pregunta que nos hacen es, ministro, ¿cuáles son las más recientes acciones y cuáles las perspectivas de su despacho frente al desarrollo de la operación Artemisa, y especialmente en sectores que se habían visto liberados de este tipo de prácticas y que con la desocupación de algunos territorios está cobrando algún oportunismo, especialmente en las zonas de frontera? Boris, en primer lugar, muchas gracias por esa manifestación de sentimiento de solidaridad hacia los compañeros de los uniformados que perdieron su vida y con sus familias. Así lo transmitiré, además, con mucho gusto. Artemisa, ayer estuve en la Macarena, después de la visita que hicimos a Tibú
Río La Macarena da cuenta de la sexta fase de la operación Artemisa. Esa fue una fase en la que se logró la preservación de cerca de 250 hectáreas. Hubo además una operación que permitió la captura de 8 personas cuya tarea de individualización y eventual judicialización avanza por delitos forestales. El balance de la operación Artemisa es hasta el momento un buen balance, como ustedes saben. Llevamos ya sumadas las 6 fases de la operación cerca de 6.200 hectáreas más o menos, y por supuesto que es uno de los grandes propósitos de este gobierno. Si algo caracteriza la política de seguridad y defensa es la corporación, la incorporación en esa política, cosa que no es tradicional, de lo relacionado con la defensa del agua y la preservación de los recursos naturales. Más aún, lo que el presidente desea es que sigamos avanzando para llegar eventualmente a la consolidación de una unidad o división, como quiera llamarse, en el Ejército Colombiano de Preservación del Agua y el Medio Ambiente. De manera que la respuesta es: esto es prioritario, le estamos poniendo particular atención, y déjenme decirles como una información adicional lo siguiente. Yo acostumbro a hacer consejos de seguridad, pero no para que se queden ahí, sino consejos de seguridad para hacer posteriormente consejos de seguridad para seguir el cumplimiento de los compromisos. Una de las zonas donde hago consejos de seguridad de seguimiento en el cumplimiento de los compromisos es Meta, el sur del Meta, que tiene que ver en buena parte con estas zonas donde se desarrolla la operación Artemisa. Adicionalmente a eso, hay ya un nuevo plan de lucha contra la deforestación que prioriza la acción en un número de municipios y departamentos del país. Así que la respuesta es: hay un nuevo plan, hay acción de seguimiento permanente, Artemisa continúa, se va a fortalecer, y por supuesto el diálogo permanente, constructivo con el sector privado hace parte de la idiosincrasia de este gobierno, y en cuanto a mí respecta, estoy permanentemente a la orden de ustedes para que avancemos en lo que tiene que ver con la operación Artemisa. Muchas gracias. Tenemos, no sé, usted me dirá de qué tiempo dispone, ministro, no quisiéramos... Siga, Boris, siga. Estoy encantado además de tener esta oportunidad. Bueno, ministro, hay una pregunta muy relevante también que se reitera en nuestros participantes, y es la siguiente, ministro. Dicen: la Policía de Carabineros y Seguridad Rural se ha caracterizado por ser la fuerza que mayor participación tiene en el diálogo con las comunidades rurales, la mayor aceptación entre ellas por la forma como sus caninos y demás acompañantes familiarizan a los niños y a las comunidades con la presencia de una policía siempre cercana y una policía siempre dispuesta. La pregunta, señor ministro, es: ¿cuál es en este momento, dentro de la estrategia de protección de las zonas rurales del país, el papel de la Policía de Carabineros y Seguridad Rural, y sobre todo también en el componente de aseguramiento territorial y de acercamiento a las comunidades que concita, por supuesto, el objetivo principal de la fuerza pública? Muchas gracias, Boris, y nadie mejor que el general Bustamante, director de Carabineros de la Policía Nacional, quien está con nosotros para contestar esta pregunta. De manera que lo saludo muy afectuosamente, general, y le pido responder a la pregunta que acaba de formularse. Está aquí. General. ¿Me escuchan, por favor? ¿Sí me escuchan? Sí, general. Lo escuchamos. Muchas gracias, general. Muy buenas tardes, señor ministro, al doctor Jens Mesa, de igual forma al doctor Boris Hernández, María Pilar, al doctor Chávez y a todos los que nos escuchan. Realmente, dentro de las políticas que se tiene por parte del Ministerio de Defensa y del Gobierno Nacional, es generar una mayor proximidad de la policía nuestra en todo el sector rural, tener una mayor cobertura, y como ustedes lo acaban de decir, parte de la filosofía y de lo que corresponde a la doctrina de la Dirección de Carabineros y en cumplimiento también a la política
de seguridad y convivencia ciudadana, la Policía Nacional ha venido desarrollando todos los programas que son no solamente en la desarticulación de todas las economías criminales, sobre todo con algo que el señor ministro hablaba ahora, hay que adicionar, es el tema de la minería ilícita, toda la explotación ilícita de yacimientos mineros en el país. Y dentro de esto, todo el acompañamiento que debemos desarrollar a la parte de las empresas agroindustriales del país. Dentro de eso, hay una buena noticia, señor ministro, y es que ya estamos preparando 180 hombres nuevos que ingresaron a la Dirección de Carabineros para desarrollar todos estos programas y las políticas del Ministerio de Defensa y del Gobierno Nacional. La noticia también muy buena de acercamiento a la comunidad va acompañada con varias políticas públicas del gobierno, como ese es el programa de lo que corresponde a la prosperidad social para todos. A nosotros ya nos socializaron todo este programa donde vamos a llegar a estas comunidades menos favorecidas y nos estamos articulando, obviamente, en que el gobierno nacional le ha dado prioridad a las zonas futuro. Dentro de las zonas futuro estamos llegando en una forma muy integral y dentro de esto estamos haciendo todo ese seguimiento, toda la corresponsabilidad, pero aquí también le pido algo a la Federación de Palmeros. Es importante que nos integremos también en lo que es la gestión territorial, porque a veces todo se ve desde el ámbito nacional. Y con esto nosotros en el sector productivo, con la gestión territorial para la seguridad y convivencia ciudadana, creo que podemos lograr muchos mayores avances. Y dentro de eso está la parte estructural que ya lo tenemos por doctrina y poder nosotros también penetrar, que el sector privado llegue, mire, revise y cómo tenemos una oportunidad laboral también para todas estas personas con los programas, repito, que tiene el Gobierno Nacional de Prosperidad Social que han sido muy interesantes y podemos llegar en una forma asertiva, oportuna y lo más importante, quitarle a los delincuentes en la ruralidad a esta gente joven, a estos campesinos, y yo creo que hay que recuperar eso, porque podemos seguir haciendo operaciones. El señor ministro lo ha dado, se han dado buenos resultados, tenemos tormentas, digamos, tormentas perfectas en algunos sectores del país. Hay una parte geoestratégica para los criminales, donde tenemos cultivos ilícitos, minería ilegal, hurto de hidrocarburos que afectan toda la infraestructura del país, y ese es el trabajo que estamos haciendo. Por eso yo creo que con la Dirección de Carabineros, que no ha cambiado la doctrina, vamos a mantener un gran porcentaje de nuestro esfuerzo en desactivar las economías criminales. Y lo otro, mantener ese acercamiento con nuestros queridos campesinos. También quiero decirles que con ese aspecto rural hemos venido generando una mejor alianza en conocer qué hace funcionar las economías, cuál es ese objetivo y sobre todo lo que nosotros estamos mirando en toda la escala, porque a veces nos concentramos en el delincuente, pero no en la utilidad. Ese es el enfoque que le estamos dando también a la Fiscalía, es decir, en palabras castizas, es enviar a todo cabecilla, todo delincuente pobre a la cárcel, que no tengan poder económico. Y hay un tema interesante en los temas económicos, porque la policía ha hecho un balance y decimos, bueno, desarticulamos organizaciones, pero ¿qué pasa con las utilidades? Les pongo un ejemplo, Bajo Cauca Antioqueño, que ayer me mataron 2 policías en una operación que estábamos haciendo contra la minería, lamentablemente. Hicimos una operación de extinción de dominio contra un comercializador. Él no usa armas de fuego, simplemente comercializa el oro y logramos tener una extinción de dominio por 18.000 millones. Imagínense en todo esto. Entonces, por eso quiero decirles a ustedes que vamos a mantener las 5 líneas estratégicas con mayor énfasis en los territorios que nosotros vamos consolidando para acercarnos a la comunidad y que nos vean como la autoridad, acompañados de la gestión territorial y adicional a eso con el sector privado agroindustrial, especialmente del país. Gracias, señor ministro. Gracias, general. Muchas gracias, general, y nuevamente a la Policía de Carabineros, muchas gracias, como siempre. Ministro, 2 preguntas puntuales que vienen de una zona a la que usted también le tiene y le ha profesado mucho afecto, que es la zona de Tumaco. Voy a leer las 2 porque están relacionadas y vienen también de productores de esa zona. La primera de ellas, ministro, es si el permiso para las aspersiones en territorios cubren también los territorios colectivos y los parques naturales. Es decir, si el tema de las aspersiones se extiende a territorios colectivos y parques naturales. Y otra que viene de la zona de Tumaco y es una preocupación especial en el área entre el río Rosario y Caunapí, muy crítica, donde se han presentado amenazas e intimidaciones a los trabajadores, invasiones con cultivos
ilícitos con daño, obviamente, en la actividad legal, permanencia permanente de grupos al margen de la ley, que se movilizan dentro del área que en anteriores oportunidades, pues obviamente podían ser controladas. Urge la presencia permanente de la fuerza pública que ejerza el control sobre esta área. Ministro, hago la pregunta en el entendido de que usted ha estado muy atento al tema, comprendiendo también la preocupación de nuestros palmicultores de la zona suroccidental, porque pues es cierto que si nosotros como país somos uno de los principales productores de coca, lamentablemente Tumaco se convierte en el principal municipio productor y es seguramente una respuesta que usted ya le ha dado al auditorio, y es que mientras el fenómeno del narcotráfico esté activo, pues obviamente la acción de los grupos al margen de la ley va a girar en torno a él. Pero muy puntualmente, ministro, y si usted tiene la disposición para hacerlo, en esta zona que se está registrando como de alto impacto a nivel de seguridad y demás, ¿qué es lo que tiene que ver con unas zonas específicas de Tumaco? Preguntarle a usted qué fortalecimiento o qué acciones específicas tiene previstas la fuerza pública. A ver, Tumaco es sin duda ninguna es un municipio prioritario en estas acciones de lucha contra el narcotráfico. Se ha fortalecido mucho la presencia de la fuerza pública en esas zonas de alta concentración de cultivos ilícitos. Cuando sea posible la aspersión, naturalmente nos tocará hacerla de conformidad con las normas definidas por la Corte Constitucional y sobre las áreas disponibles, porque como ustedes saben hay unas áreas en donde no se pueden adelantar estas tareas, y adicionalmente hemos puesto en marcha un plan de focalización y microfocalización de las acciones de la fuerza pública. Seguramente, solo para poner como ejemplo de una acción microfocalizada, seguramente se enteraron ustedes tanto de la masacre en Guayacanas como del resultado que se obtuvo a raíz de la puesta en marcha de una unidad especial para la identificación, individualización y judicialización de los perpetradores de homicidios colectivos ahí en la Guayacana. Pues se puso en marcha la unidad, se le encargó la dirección de la unidad al subdirector de la Dijín, se dedicó a la tarea, una de sus primeras tareas para esclarecer estos crímenes colectivos, y se logró la captura de 5 presuntos implicados en esa masacre. Con esto lo que les quiero señalar es que ahí hay prioridad en la acción de la fuerza pública, prioridad en la acción investigativa y naturalmente prioridad en lo que tiene que ver con programas de desarrollo económico y social, toda vez que esa es una zona futuro, es quizá una de las que más avanzadas va en su estructuración, definición y puesta en marcha de proyectos de beneficio colectivo. De otro lado, déjenme decirles que esta es una materia que yo toco todos los días en el puesto de mando unificado. Siempre estoy preguntando por ustedes, qué está pasando en Nariño, cómo van, qué problema tienen los palmicultores, de manera que es importante que ustedes sepan que lo que tiene que ver con sus intereses, yo lo estoy revisando diariamente en los puestos de mando unificado que hacemos con presencia del Ejército y de la Policía Nacional. Y en relación con otros temas, señor General Bustamante, yo le rogaría que usted se refiera a los otros temas que fueron tratados. Sí, señor ministro. Nosotros dentro de lo que se viene desarrollando en la parte de lo que es Tumaco, venimos haciendo también unos trabajos importantes en el sentido de poder atacar no solamente las estructuras, sino hacer todo el acompañamiento que se viene desarrollando por parte de los programas del gobierno nacional. Aquí hay algo interesante y era lo que habíamos hablado con el doctor Boris, señor ministro, para mirar unas instalaciones policiales en el sector. Ya estamos nosotros haciendo ese trabajo, estamos mirando cómo vamos a lograrlo y poder hacer nosotros una parte de la parte de infraestructura geoestratégica en esos 2 puntos, precisamente en la Guayacana. Ya estamos adquiriendo los predios, señor ministro.
con unos convenios que tiene la Dirección de Carabineros y poder desarrollar todos los programas que desde un comienzo se dijo que era con Fedepalma. Ahí haríamos un trabajo importantísimo en este sentido. Y de igual forma, seguir manejando todo lo que converge en los delitos de seguridad y convivencia locales en los municipios. Esto hace parte de los programas y de la estrategia que se vienen desarrollando en las zonas de interés, sobre todo allá en el Pacífico nariñense, todo lo que ha sido también el Cauca, y mirar todo el tema de conexidad que se tiene en las diferentes economías criminales, señor ministro. Muchas gracias, general. Muchas gracias. Igualmente, general Bustamante, coincidimos mucho con su planteamiento. La verdad es que la gestión en lo territorial con la fuerza pública es una tarea que el sector palmero puede apoyar, es decir, el sector palmero considera que si hay delincuencia organizada, se tiene que atacar desde lo organizado y somos un gremio justamente muy organizado, con una institucionalidad muy sólida, con una presencia en los territorios muy bien articulada y por supuesto con el mayor y la mayor disposición de trabajar del lado siempre de la fuerza pública. Hemos tenido una comprensión y un entendimiento muy alto con la fuerza pública. Se ha distinguido dentro de pocos, debo decirlo, como merecedores de nuestra Orden del Mérito, que es una orden muy selecta. Ministro, quiero que usted sepa que la Orden del Mérito ha estado entregada a la fuerza pública como la mayor distinción que ofrece este gremio y ha sido un reconocimiento que por supuesto se extenderá en el tiempo, pero en ese grado de institucionalidad y de presencia en el territorio compartimos plenamente la expresión de mi general Bustamante, y es que esa presencia en el territorio, esa articulación, esa forma de llegar nos permita sacar del imaginario público que la seguridad solamente es despliegue de fuerza pública y no comprender que la seguridad es un tema que compromete a la institucionalidad en su conjunto y frente a lo cual un actor importante de esa institucionalidad, por supuesto, es nuestro sector y los demás empresarios vinculados a las actividades agroindustriales. Entonces, compartido muy bien, general, creo que tenemos una línea de trabajo en eso muy activa. Su mención a los fuertes de carabineros en las zonas del país, muy importante. Tenemos unos ejemplos excelentes de lo que ha sido este esfuerzo. Señor ministro, tenemos un puesto de carabineros en Comaral. Fue un predio donado por una empresa palmera que se siente muy bien acompañada. Tenemos también un fuerte en Puerto Wilches que le faltan algunos retoques para operar plenamente y pues ministro, en la medida en que usted pueda darnos una mano y por supuesto a los mismos digamos carabineros que están allí para que tengan las condiciones de habitabilidad que les corresponden, pero también con un deseo igualmente de los palmicultores de la zona central de contribuir. Repito, fue un predio donado por ellos. Pero, ministro, igualmente de las otras zonas del país, de la zona norte y de la zona suroccidental, los propios palmeros han manifestado su voluntad de donar los predios adecuados para la operación de fuertes de carabineros o unidades, como se quieran organizar en los distintos territorios. En la zona norte también, los palmicultores del Magdalena nos han dicho, hombre, hemos tenido varias conversaciones en el pasado, quisiéramos ofrecerles un espacio también a los carabineros que quieran ocupar una base en nuestro territorio. Entonces, simplemente reiterar, ministro, que nos complace mucho esa relación tan estrecha y tan fluida que hemos tenido no solamente con la Policía de Carabineros, también con la Polfa. Y simplemente para redondear este tema, ministro, nos llega una pregunta que es la siguiente. Dice, teniendo en cuenta que dentro de la integralidad de la política pública y en el entendimiento de que la presencia institucional es el factor más importante dentro de la batalla contra la ilegalidad, el señor presidente Duque anunció las zonas futuro que estaban recogidas como aquellas zonas en las que se articularían especiales esfuerzos de las distintas agencias del Estado, justamente para desmilitarizar el concepto de la seguridad y trasladarlo al apoyo institucional que estas llamadas zonas futuro estarían recibiendo justamente en el gobierno del presidente Duque, para que ese componente definiera específicamente las condiciones de seguridad de los pobladores de esas zonas.
Entonces, la pregunta concreta, señor ministro, ¿cómo ve usted la evolución, los planes, la focalización, la proyección de las denominadas zonas futuro que han sido parte del plan del presidente Duque para llevar paz a las zonas del país? A ver, en primer lugar, esa decisión se mantiene, va en marcha en su ejecución. Ya el presidente nombró coordinadores o representantes del gobierno para las distintas zonas futuro a fin de dinamizar su actuación. Estamos en este momento en el plan de revisión estratégica de cómo vamos en cumplimiento de objetivos, cómo ha evolucionado la amenaza en zonas futuro, cómo ha sido la respuesta operativa del ejército y de la policía, qué ajustes es necesario hacer para estos 2 años que vienen, en el propósito de consolidar un plan de seguridad único al que confluye en su ejecución la fuerza pública de manera integral. La idea sigue siendo la misma, del control policial y militar al control institucional, es decir, con presencia de todas las entidades e instituciones del Estado. De manera que las zonas futuro van en marcha, se va avanzando, se están asignando recursos, es decir, es un propósito que va avanzando de manera exitosa y que naturalmente el gobierno tiene el propósito de continuar estimulando. Abusando de su tiempo, ministro, una solicitud especial, usted sabe, y viene de la zona de Tibú. Allí hubo un proyecto muy interesante que promovió una de las empresas insignias de la palmicultura nacional, la empresa Leoflores, liderada por Carlos Murgas y también sucedido en este momento por sus hijos. Y el doctor Murgas muy amablemente se está uniendo a esta comunicación que tenemos con ustedes. Saludamos al doctor Murgas, nos complace mucho que nos acompañe en los eventos gremiales. Concretamente, ministro, más que una pregunta, es el ofrecimiento del doctor Carlos Murgas Guerrero a su ministerio para que, al igual que se hizo en la década del 2000 al 2010 en Catatumbo, hacer frente común para que se extienda y se replique esta magnífica experiencia que de hecho fue conocida por el presidente Duque al segundo día de su gobierno, y entiendo que usted lo acompañó también, o que tiene conocimiento del proyecto en Tibú. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede avanzar para que al interior del gobierno se pueda realizar un programa 2020-22 para relanzar justamente un programa de sustitución de cultivos ilícitos en la zona del Catatumbo? Estamos listos para conversarlo con ustedes. Y hace parte del marco de política con el cual queremos avanzar en la erradicación. Como les dije, la política es acudir a todo lo posible, a lo que tenemos en las manos. Y por supuesto la sustitución es absolutamente fundamental en esta materia, de manera que yo invito a Carlos a que le hagamos una reunión especial a este tema para escucharlo sobre las ideas que tiene en esta materia, en el entendido de que, por supuesto, esto hace parte de la política del gobierno y que si logramos avanzar, pues estaríamos caminando en la dirección deseada. Dicho lo anterior, tengo que señalarles que la política de erradicación continúa y que vamos a poner en marcha la aspersión tan pronto eso resulte posible, de conformidad con el marco definido por la Corte Constitucional. Así que, Carlos, voy a pedirle a mi asistente que lo llame para que coordinemos una reunión que nos permita mirar en concreto las ideas que tiene sobre este particular. Muchas gracias, Carlos. Ministro, si usted lo permite ya para el cierre, una última pregunta sobre una preocupación específica que ya se había mencionado en la zona del sur del Cesar, y es la presencia del ELN en un lugar que no había sido pues propiamente de militancia,
se había presentado más el ELN en la zona del Catatumbo, ahora aparentemente y seguramente habrá un corredor allí importante para ese grupo insurgente, pero su presencia está generando pues mucha alarma en los productores y empresarios de esa zona del sur del Cesar, San Martín, Cesar y otras zonas aledañas. Ministro, si usted nos puede al cierre ya contar cómo se está presentando ese proceso, digamos, de ocupación de territorio del ELN en zonas en las que tradicionalmente no había hecho presencia. La decisión del ejército es impedir que esa situación se presente. Sin embargo, para efecto de que ustedes tengan un mensaje directo, estoy tratando de comunicarme inmediatamente con el general Zapateiro, el comandante del Ejército Nacional, para que él los salude y se refiera específicamente a ese tema. Excúsenme un segundo, yo trato de comunicarme en este momento con el general Zapateiro. Muchas gracias, ministro. Un segundito, excúsenme un segundo. El Congreso de Fedepalma es prácticamente la clausura, lo mandan a saludar, están muy agradecidos con todo. ¿Están escuchando? Sí, señor ministro, muchas gracias por y aquí tenemos al señor comandante del ejército. Hay inquietud por la presencia del ELN en alguna zona del Cesar donde no es tradicional esa presencia. Me están preguntando por los planes del ejército en esa materia y yo les pedí que me permitieran aprovechar esta oportunidad para que usted los salude, general querido, y les cuente qué estamos haciendo en el Cesar y cuál es el plan de guerra que tenemos para hacerle frente a esos bandidos. Señor ministro, muy buenas tardes. Quiero... ¿Escuchan al general? Señor, muy bien, general, y un saludo a usted también. Pero, señor ministro, muchas gracias. General, mire, lo están escuchando el señor Jens Mesa, presidente ejecutivo de Fedepalma, María del Pilar Pedreira González, presidente de la Junta Directiva de Fedepalma, Boris Hernández, el director general de Cenipalma, Álvaro José Chávez, el general Bustamante y, por supuesto, los empresarios que asisten a este congreso de Fedepalma. Siga, general. Señor ministro, muy buenas tardes. Muchas gracias por permitirme tener este contacto telefónico con nuestros integrantes del gremio de palmeros. Quiero decirle que pues lo conozco muy bien, afortunadamente, este gremio, porque he trabajado de la mano con ellos, he estado visitando sus instalaciones en el sur del Cesar, y quiero decirle, señor ministro, para de pronto no alargarme por este medio, que van a contar con nuestro apoyo. Voy mañana, viajo con el general Pinto hacia el sector del Cesar para poder tener el día lunes una reunión con ellos, si me la permiten, o cuando ellos crean conveniente, señor ministro, poderme reunir allá en cualquiera de las empresas palmeras que se encuentran en el sur del Cesar o en Bogotá, donde ellos me digan, señor ministro, para poder nosotros presentarle esos planes que tenemos. Si de pronto están débiles, vamos a fortalecerlos. Ese es mi compromiso como comandante del ejército. Vamos a tener más movilidad para estarlos visitando en cada una de las plantaciones que se encuentran a lo largo y ancho del país. Y como le digo, lo importante es de pronto tener el contacto interpersonal con ellos, señor ministro, que me permitan, que me inviten. Me hubiera gustado que me hubieran invitado a ese comité, a ese seminario que tienen ellos, y que me hubieran expuesto sus angustias, sus problemas, para poder definirles en el mismo seminario de pronto una estrategia para poderles acompañar. Pero téngalo por seguro, como ha sido siempre su postura como ministro de nuestra cartera de defensa, de poder ir y resolverles los problemas de manera inmediata, señor ministro. Cambio. Muchas gracias, general querido. Clarísimo su mensaje. Entonces, lo que hay que hacer es coordinar esa reunión para tratar los temas específicos del Cesar, bien sea en Bogotá o en Valledupar. Muchas gracias, querido general, y continúe usted con su reunión, que sé que es de la mayor importancia. Gracias por haberle interrumpido. Dígale que aquí tengo a los generales de todo el territorio nacional y ya escucharon. Dígale a ellos que acabo de poner su conversación con todos los generales aquí en el micrófono,
y todos los que tienen responsabilidad con el gremio palmero ya escucharon y les queda claro con el plan Odín que lo vamos a implementar de la mejor manera con los comandantes de división. Gracias, querido general. Un saludo afectuoso a todos los comandantes. Mañana tendré la honra de verlos en el encuentro que vamos a tener y lo que queda es la coordinación para que usted pueda exponerle los planes y escuchar las inquietudes de estos empresarios amigos en el Cesar. Un abrazo grande, general querido, y continúe con su reunión. Gracias, señor ministro. Ministro, pues muchas gracias por esa comunicación con mi general Zapateiro, siempre comprometido, siempre presente, gran conocedor de nuestro sector. Tomamos nota, le mandamos también desde este congreso un saludo muy especial al general Zapateiro y a los generales y comandantes que lo acompañan. Vamos a coordinar entonces con nuestro coronel González, que es el jefe de seguridad de la Federación, para que él le pueda dar al general Zapateiro y a sus demás colegas la información pertinente, y nos parece también mejor hacerlo en un escenario no tan público, no en un conversatorio en el que seguramente podrán referirse unos y otros a los aspectos de seguridad con alguna propiedad y precisión que, repito, pues escapa al alcance de una reunión en la que estamos tratando unos temas de política pública y de apoyo a la fuerza pública. Luego, muy pertinente que podamos trabajar esto en el foro que corresponde, y por supuesto el coronel González muy dispuesto. Ministro, como usted no nos ha querido decir cómo dispone de tiempo, tenemos un par de preguntas más, pero no queremos abusar de usted. Sabemos que tiene una agenda muy ocupada, sabemos que usted estaba acompañando al presidente a muchas partes, y si no es así, creemos que es importante también que usted disponga de un tiempo para poder por lo menos distensionarse esta tarde y poder ocuparse seguramente en otras actividades. De todas maneras, el mensaje que usted nos ha dado, como siempre, es un mensaje de plena disposición, es un mensaje de total acompañamiento. No es un mensaje, ministro, debo decirlo, es una realidad. Hice yo un recuento al inicio, no es que usted solamente lo exprese. Concretamente, desde el momento en que usted nos ha acompañado desde el ministerio, hemos tenido sucesivas reuniones, su empeño y preocupación a través de su equipo de hacerle seguimiento a los temas palmeros, muchas reuniones en zonas palmeras complicadas, muchas soluciones de la fuerza pública, mucho sacrificio y mucho despliegue. Yo creo, ministro, que más que cualquier cosa, su presencia para nosotros es un honor, pero quiero que reciba también de parte de todos los participantes de este congreso una enorme gratitud, un enorme reconocimiento, una forma muy especial de decirle a usted y a sus hombres muchas gracias, y no solamente una expresión de gratitud actual, sino que estaremos en permanente deuda de gratitud con la fuerza pública. Quisiera darle entonces, ministro, la palabra a nuestra presidenta de la Junta Directiva, la doctora María del Pilar, para que le dirija a usted las últimas palabras. Gracias, Boris. Señor ministro, una vez más constato su buena voluntad para con el sector palmericultor, y tengo la certeza que volveremos en breve a reunirnos, como lo hemos hecho y bien lo anotó Boris en los meses anteriores, para hacer seguimiento a lo que sucede en las distintas zonas palmeras. Muchas gracias, María Pilar, y tenga la certeza de que así será, si Dios lo quiere. Exacto. Y por otra parte, también espero que empecemos a abrir espacios para que el sector palmicultor logre participar de esos proyectos de construcción que tanto necesita Colombia. Muy buena tarde, muchas gracias. Muchas gracias, María Pilar, muchas gracias. Es querido, un abrazo. Gracias, ministro. Muy amable, ministro. Muchas gracias. Saludos a sus generales. Gracias por esta oportunidad. Un abrazo. A usted, ministro, como siempre, muchas gracias. Muy agradecido con ustedes. Muy amable, gracias. En medio de los desafíos actuales, Acepalma sigue llevando tu aceite de palma colombiano a todas partes del mundo y trae lo mejor del mundo para la productividad de tus cultivos y plantas de biodiesel.
Estamos cada vez más cerca de ti. Acepalma, la comercializadora del palmero. Entre expertos nos entendemos para cosechar la mejor palma de aceite de Colombia. Bienvenidos a la versión 48 del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 2020. Visite el stand virtual de Monúmeros y participe en el sorteo para ganar un increíble premio. Desde nuestra creación, le hemos apostado a un mundo sin fronteras y sin límites, para desarrollar valor en el ecosistema de la palma. Impulsados por nuestro compromiso y sentido de pertenencia, evolucionamos cada día. Estamos cada vez más cerca de ti. Acepalma, la comercializadora del palmero. Entre expertos nos entendemos para cosechar la mejor palma de aceite de Colombia. Bienvenidos a la versión 48 del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 2020. Visite el stand virtual de Monúmeros y participe en el sorteo para ganar un increíble premio. Nos inspira a crear y fortalecer relaciones rentables y de confianza que nos encaminan a la construcción de un futuro mejor. Seguimos consolidándonos con productos de valor agregado que evolucionan de acuerdo con la realidad del entorno y el mercado. Estamos cada vez más cerca de ti. Acepalma, la comercializadora del palmero. Entre expertos nos entendemos para cosechar la mejor palma de aceite de Colombia.
Bienvenidos a la versión 48 del Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite 2020. Visite el stand virtual de Monúmeros y participe en el sorteo para ganar un increíble premio. El 2020 será un año que nunca olvidaremos, no solo por enfrentarnos a situaciones desconocidas y difíciles, sino por los desafíos que éstas representan para nuestra agroindustria. Un momento histórico para comprender que hemos tenido el privilegio de seguir operando y que ni ante la adversidad nos detuvimos. Un reto de nuevos tiempos que asumimos en un esfuerzo conjunto por el mismo fin. Juntos, con nuestros saberes, fortalezas, solidaridad y afecto, y como federación estamos siempre contigo. Ahora más que nunca demostramos que pertenecemos a una cultura guerrera y pujante, que no pierde nunca la esperanza de contribuir a la construcción de un mejor país. Todos, desde nuestro trabajo en toda la cadena, aportamos la fuerza necesaria para impulsar la economía nacional a través del consumo de productos locales. Y por eso, hoy el llamado es a preferir en nuestra mesa el aceite de palma 100% colombiano. Un producto natural de primera calidad con múltiples beneficios para la salud y el más versátil a la hora de preparar comidas en todos los hogares. Sus características hacen que el aceite de palma sea único como nuestra tierra. En 2019, su producción fue más de 1.500.000 toneladas, posicionándose como el aceite vegetal de mayor producción y consumo en Colombia. La agroindustria palmera colombiana tiene como factor diferencial ante la mirada del mundo una producción sostenible en cultivos y plantas de beneficio, a partir de mejores prácticas ambientales, sociales y económicas que respetan la biodiversidad y mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Desde el inicio de la emergencia por COVID-19 en Colombia, la Federación ha trabajado intensamente en el desarrollo, divulgación y puesta en práctica de rigurosos protocolos con medidas de prevención y mitigación del contagio entre los trabajadores, sus familias y otros grupos de interés en toda la cadena de suministro que garantizan la seguridad alimentaria. Somos un gremio dinámico y en constante evolución. La transformación de esta nueva normalidad nos ha llevado a desarrollar prácticas y encuentros virtuales para llegar a los más de 6.000 palmicultores del país. Y hemos puesto a Colombia Palmera en línea, al alcance de todos los productores, por medio de una plataforma virtual permanente para apoyar la labor del sector. Hemos gestionado y puesto al servicio de los palmicultores los instrumentos financieros para la prevención de enfermedades de la palma, como la pudrición del cogollo y la marchitez letal, con líneas de crédito especiales que el Gobierno Nacional dispuso para la prevención, manejo, eliminación y renovación de plantaciones con afectación fitosanitaria. Adicionalmente, Fedepalma creó el Fondo de Solidaridad Palmero para apoyar directamente a poblaciones vulnerables en los municipios palmeros, porque sabemos que solo con la unión de esfuerzos saldremos adelante, trabajando siempre por el bienestar de millones de hogares y el desarrollo de una palmicultura sostenible que construye país. Hoy nos convoca el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite en su edición número 48. Un encuentro muy esperado y en medio de la virtualidad esperamos estar unidos en torno al sector y su impacto a nivel nacional e internacional. ¡Bienvenidos!
El 2020 será un año que nunca olvidaremos, no solo por enfrentarnos a situaciones desconocidas y difíciles, sino por los desafíos que éstas representan para nuestra agroindustria. Un momento histórico para comprender que hemos tenido el privilegio de seguir operando y que ni ante la adversidad nos detuvimos. Un reto de nuevos tiempos que asumimos en un esfuerzo conjunto por el mismo fin. Juntos, con nuestros saberes, fortalezas, solidaridad y afecto, y como federación estamos siempre contigo. Ahora más que nunca demostramos que pertenecemos a una cultura guerrera y pujante, que no pierde nunca la esperanza de contribuir a la construcción de un mejor país. Todos, desde nuestro trabajo en toda la cadena, aportamos la fuerza necesaria para impulsar la economía nacional a través del consumo de productos locales. Y por eso, hoy el llamado es a preferir en nuestra mesa el aceite de palma 100% colombiano. Un producto natural de primera calidad con múltiples beneficios para la salud y el más versátil a la hora de preparar comidas en todos los hogares. Sus características hacen que el aceite de palma sea único como nuestra tierra. En 2019, su producción fue más de 1.500.000 toneladas, posicionándose como el aceite vegetal de mayor producción y consumo en Colombia. La agroindustria palmera colombiana tiene como factor diferencial ante la mirada del mundo una producción sostenible en cultivos y plantas de beneficio, a partir de mejores prácticas ambientales, sociales y económicas que respetan la biodiversidad y mejoran la calidad de vida de nuestra gente. Desde el inicio de la emergencia por COVID-19 en Colombia, la Federación ha trabajado intensamente en el desarrollo, divulgación y puesta en práctica de rigurosos protocolos con medidas de prevención y mitigación del contagio entre los trabajadores, sus familias y otros grupos de interés en toda la cadena de suministro que garantizan la seguridad alimentaria. Somos un gremio dinámico y en constante evolución. La transformación de esta nueva normalidad nos ha llevado a desarrollar prácticas y encuentros virtuales para llegar a los más de 6.000 palmicultores del país. Hemos puesto a Colombia Palmera en línea, al alcance de todos los productores, por medio de una plataforma virtual permanente para apoyar la labor del sector. Hemos gestionado y puesto al servicio de los palmicultores los instrumentos financieros para la prevención de enfermedades de la palma, como la pudrición del cogollo y la marchitez letal, con líneas de crédito especiales que el gobierno nacional dispuso para la prevención, manejo, eliminación y renovación de plantaciones con afectación fitosanitaria. Adicionalmente, Fedepalma creó el Fondo de Solidaridad Palmero para apoyar directamente a poblaciones vulnerables en los municipios palmeros, porque sabemos que solo con la unión de esfuerzos saldremos adelante, trabajando siempre por el bienestar de millones de hogares y el desarrollo de una palmicultura sostenible que construye país. Hoy nos convoca el Congreso Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite en su edición número 48. Un encuentro muy esperado y en medio de la virtualidad esperamos estar unidos en torno al sector y su impacto a nivel nacional e internacional. ¡Bienvenidos!